día de hoy. El tema del día de hoy es los ciegos verán. Los ciegos verán y vamos a estar del 1 al 12 vamos a estar en el libro de Juan. Recuerden que somos siempre les recuerdo, somos la iglesia Gracia Soberana y estamos comprometidos con la verdad bíblica. Y por eso estamos, ¿verdad? Verso a verso, capítulo a capítulo. Y recuerden que nosotros existimos para dar gloria a Dios, haciendo discípulos y estos discípulos estén conectados con la visión de Dios. Y seguimos el libro de Juan. Recuerda cuando hicimos la introducción del libro de Juan. Si tú conoces cuál es el pasaje, que lo hablamos. Este libro de Juan nos da una biografía de Jesús. Y el texto clave de este libro, recuerda que dijimos que está en Juan capítulo 20, 31. Dice, estas cosas fueron escritas, ¿verdad? Para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Así que todo lo que leamos de este libro tiene que llevarnos a entender que quién es Jesús. Primeramente, Jesús es el Señor, pero también fue el Mesías esperado, el Salvador, y eso es lo que estamos estudiando. Vemos el carácter mesiánico de Jesús. El Mesías es un esperado y él había llegado y él estaba diciendo yo. Por eso es que Jesús hizo tantos milagros, ¿ok? Porque hoy salen ciegos, pero ¿cuántos ciegos habían? ¿Cuántos ciegos habían ahí? Muchos. ¿Y por qué sale uno solo? Porque su intención no era venir a sanar a todos los ciegos. Era venir a sanar a todos los ciegos de vista para que pudieran ver quién era Él. Así que esta declaración de Juan 20:31 es la clave de todo el libro, ¿verdad? Jesús es el Salvador y el mensaje que la gente lo entienda que tendrán vida eterna. ¿De qué me va a leer la Biblia si no me lleva a Cristo y tener vida eterna? Ese es el propósito. Y cada estudio de este libro debe mostrarnos quién es Jesús para que nosotros podamos seguir alabando. Recuerdan que en el último sermón pudimos aprender que a pesar de la oposición que vivió Jesús por parte de los líderes religiosos, recuerdan, lo atacaron y ya se le habían acabado ya los argumentos. ¿Y cómo lo atacaron? Personalmente. Ya no podemos combatir las ideas de este hombre, decían los fariseos líderes, así que vamos a atacarlo a él personalmente. ¿Y qué dijeron? Este es un samaritano. Este hombre es un hereje. Este hombre está poseído por demonios. Y recuerden que estudiamos que Jesús, ¿cómo respondió Jesús? Él respondió, y es una enseñanza. Lo atacaron a él, pero él respondió pasivamente. Él dijo, yo no tengo demonio. Él nos enseñó cómo responder a los ataques. Esos ataques certeros. Estaban diciendo que era un enemigo de la patria, tantas cosas. Y él respondió con amor, misericordia. Y también él le hizo una promesa. Si ustedes creen, ¿qué dijo? No morirán. ¿Recuerdan? No morirán. Si ustedes creen, ustedes me están atacando, pero cualquiera que cree en mí, no morirá eternamente, porque yo he venido para dar vida y la vida eterna. Así que lo que Jesús estaba diciéndole a ellos, que ninguno que cree en Él no va a morir eternamente, sino que va a ir a su presencia, que es lo que hoy hemos tratado un poco. Así que los que se rindan a este mensaje, que reconozcan su condición y la gran necesidad de un Salvador, estas personas tendrán vida eterna. Así que hoy vamos a ir ahora sí al pasaje, el versículo 1 del capítulo 9. Y vamos a ver. ¿Recuerdan cómo había terminado el capítulo 8? Él dijo, yo soy mayor que Abraham. Y ellos agarraron una piedra para tirarle una piedra. Dice que Jesús se escabulló. Y esto es lo que hace, dicen, ¿verdad? Puede haber pasado un tiempo, pero lo que cuenta la Biblia que hizo después. Dice que saliendo de allí, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni su padre, sino está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4. Nosotros debemos hacer las obras que Él me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, digo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó barro en los ojos al ciego. Versículo 7. Y él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y el ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían, ¿no es este el que estaba sentado mendigando? 9. Él es, decían unos. Otros decían, no, se parece. Pero él dijo, yo soy. 10. Entonces le decía, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? 11. Él respondió, el hombre que se llama Jesús,
hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y así que fui, me lavé y recibí la vista. Versículo último 12. ¿Dónde está él?, le preguntaron, y él le dijo, no lo sé. Este milagro que hizo Jesús es la sexta señal es la sexta de los 7 milagros que hizo él en este libro. En este libro él hizo 7 milagros. Recuerden cuál fue el primero, ¿verdad? El agua en vino. Vino la multiplicación de los panes. Vino el paralítico de Betesda. Tantos, y este es el sexto de los 7. El objetivo del día de hoy con este mensaje es que nosotros podamos ver cómo solo Jesús es la luz del mundo que tiene poder para dar vista a los que están ciegos. ¿Quiénes son los que están ciegos? Aquellos que reconocen su condición de ceguera y ponen su fe en Cristo. Así que a estas personas que creen en Jesús les manifiesta, se ve la gloria de Dios porque Él vino a dar vista a los ciegos. Pero también, ¿sabe qué hace? Que aquellos que se niegan a recibir su mensaje continúan siendo ciegos. Así que hoy tengo 4 encabezados, 4 puntos. Número 1, los discípulos preguntan. Número 2, los ciegos verán. Número 3, el milagro de Jesús de sanar al ciego. Número 4, la fe del ciego. Así que vamos al punto número 1, los discípulos preguntan. Entonces dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Que podemos recordar, ¿verdad?, lo que habíamos venido viviendo. ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene desde el capítulo 5, que Él dijo que sanó a un hombre paralítico en día de reposo. Es que querían hacerlo con Él, matarlo. Entonces, imagínate tú estar en una condición de acecho, de miedo con las autoridades. No era que tenía un problema con unos del barrio. Tenían problemas con los líderes del pueblo de Egipto. ¿Te imaginas una condición de ese temor? Bueno, Jesús, ¿verdad?, salió del último capítulo cuando vemos que Él dijo que yo soy, y ellos agarraron unas piedras y de ahí salió. Y sabes que Jesús no es como nosotros, gracias a Dios. ¿Cómo hubiéramos estado nosotros con ese problema? ¿Pensando en qué? Asustado y pensando en mí. Pero dice que Jesús salió y vio al hombre ciego. Jesús no se detuvo en su problema, ¿verdad? Lo más común es que un hombre huyera y se escondiera, pero dice, cuando Él dijo que era mayor que Abraham, pero Jesús no hizo reparo en eso. ¿Y sabe qué hizo? Vio la necesidad del hombre. Porque Jesús siempre está mirando nuestras necesidades. Es diferente a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema y nos centramos en ese problema. Pero Jesús ve la necesidad de cada uno de nosotros. Así que hoy lo primero que podemos entender, no crea que Dios está tan lejos y Dios no está mirando. No, que como decía alguien, dijo, no, pero yo soy tan edificante y Dios está pendiente de mi situación. Sí, Dios está pendiente de tu situación. Hoy lo podemos ver. Los judíos tomaron piedras, pero Él salió del templo y se puso, dice, que esta persona era ciega de nacimiento. ¿Okay? Así que este hombre nunca había visto, nunca, toda su vida, todos sus días habían sido ¿qué? En tinieblas, oscuridad. La Biblia describe cómo es un ciego espiritual. La Biblia describe al hombre sin Cristo de diferentes maneras. Primeramente le dice que es un incrédulo, que está muerto en delitos y pecados, que es enemigo de Dios, que es en rebelión, pero también describe a los incrédulos como ciegos. Quiere decir que este hombre era incapaz de percibir, ¿verdad?, a Dios. No era capaz de mirar nada, ¿verdad? Quiere decir que él no pudo ver a Jesús. ¿Él podía ver a Jesús? No. Pero sabe que Jesús sí lo vio a él. Jesús sí nos ve a nosotros. Jesús miró la necesidad del hombre. Mira lo que dice, no lo busques, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando él habla de los ciegos de nacimiento, está hablando de ti y de mí. Nosotros nacemos ciegos de nacimiento. Desde que el hombre nace, dice que el hombre ciego o el hombre natural o el hombre incrédulo no puede percibir, no puede darse cuenta de las cosas de Dios, porque para él son una tontería, un desperdicio de tiempo ponerse a leer la Biblia y gastar un domingo en venir a una iglesia a escuchar a un hombre aquí que a veces habla de manera odiosa cosas fuertes, ¿verdad? Pero que es la palabra de Dios, que es amor el que sale cuando se habla.
el hombre natural, el hombre natural, el no nacido de nuevo, el incrédulo, el que no ha sido regenerado, todos los que no tienen a Cristo nacemos de esta manera. A este hombre la Biblia lo describe como espiritualmente, ¿qué? Ciego. ¿Pero por qué tú sabes por qué estaba diciendo eso? Porque él venía a hablar de los líderes religiosos y él les volvía a decir, ustedes antes están muertos, pero quiero decirles que ustedes están ciegos. Según Corintios 4:3 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, encubierto, tapado, para los que se pierden está velado. Para los ciegos el evangelio está velado. ¿Entienden el término velado? Cubierto. No pueden ver el evangelio. Jesucristo vino a develar el evangelio. La iglesia está para develar el evangelio, para que los ciegos, como yo un día llegué a un lugar y un hombre me habló, y me hizo sentido todo, porque ese día Dios, por su gracia, me quitó la venda de los ojos y dejé de ser un ciego. Dejé de mirar a Dios como lo miraba, como el genio de la lámpara. Bueno, Señor, ya sabes, el año que viene quiero esto. Era mi, ¿cómo se llama? Cuando estaba uno jugando, tenía yo estaba jugando y tiene un bono ahí, ¿cómo que se llama? El que lo saca uno de la cárcel, el que en los juegos de mesa tenía, ¿cómo se llama eso? Ustedes que juegan juegos de mesa. Un comodín, esa es la palabra. Él era mi comodín, me salían mis planes mal, Señor, ayúdame. Me casaba y no lo tomaba en cuenta, Señor, ayúdame. Me metía en este negocio, pero entonces él sacaba la tarjeta de comodín. Y así estaba Dios para mí, pero llegó un momento que yo me di cuenta que Él era el Señor, el Salvador, y que mi vida ahora era para rendirme a Él. No era que yo, Señor, yo necesito que me ayude, no. Con todo lo que te he dado, con todo lo que te he provisto, porque tú tienes talento, ahora eso tú lo vas a rendir a mí. Es el mejor lugar, lo más amoroso, lo mejor que puedes hacer con tu vida es rendirte ante mí. Es someterte ante mí, que la palabra sometimiento para nosotros nos parece dura, porque creemos que nos vamos a someter a lo peor de lo peor. Nos vamos a someter a un Dios amoroso, un Dios que no tiene por qué tener relación, que hemos cantado 3 veces santo. Está aquí con nosotros, se va con nosotros, quiere bendecirnos. Así que, ¿sabe lo que pasa con un ciego? No puede apreciar la gloria de Dios. No puede ver la gloria de Dios. Él cree, el ciego cree que ve, pero no la puede ver. La persona ciega en tiempo de Jesús, ¿sabe que esa persona no es como hoy día que un ciego puede hacer muchas cosas? La persona de Jesús, la persona en tiempo de Jesús ciega era un mendigo. Y se ponía en los lugares públicos a pedir, porque no podía más nada que hacer. Lo que eran los paralíticos, los ciegos y los cojos y los enfermos, ¿verdad? Estaban allí. Por eso este ciego lo conocía todo el mundo. Este es el cieguito tal, que estaba allí. Él no podía hacer más nada. Esta persona, indudablemente una persona ciega era pobre. Era pobre, ¿verdad? ¿Y pedía qué? ¿Qué podía hacer? Pedir una limosna. Se colocaba a menudo a lo largo de las vías públicas y lugares concurridos como este tiempo en el templo. Pero dice, ¿sabe qué? Antes de eso, que Jesús vio su aflicción. Este pobre hombre no podía ver a Jesús, pero sabemos que Él lo vio y le amó. Mira lo que dice Isaías 65:1. Dice, Isaías 65:1 dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Y me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. En una versión más coloquial dice, yo he salido al encuentro de aquellos que no me estaban buscando. Y a un pueblo que no me había hallado, yo le dije, aquí estoy. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y lo que hizo con este ciego, que este ciego es Roberto. Ese ciego ahí a la puerta, mendigo, pobre, es Roberto. Y le dijo, tú no me andas buscando, tú no me ves, pero yo sí te veo, aquí estoy, me voy a dejar tocar, me voy a dejar amar, me voy a dejar, por eso le envié a mi hijo. Así que él fue y buscó al hombre que no lo podía ver. Qué hermosa grandeza, qué amor tan grande, que él vio estábamos hablando esta mañana, de la condición caída, de odio, de repulsión de Dios, pero Dios no se reparó en eso, y vio su condición perdida, de ceguera. Como tú ves un ciego en una película, vemos un ciego que quizás está haciendo algo que lo va a llevar a la muerte. Jesús no lo dejó así, Jesús vino, lo rescató y le dio vista. Porque Jesús está pendiente de la aflicción del hombre.
Aunque la gente dice, ¿dónde está Dios ahora que se sufre tanto? Dios está allí donde tiene que estar, en la cruz, en su mensaje, en el Evangelio, porque Él ve la necesidad de los hombres ciegos. Él dice en la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito. Por eso ese hombre en necesidad, Cristo llegó a él. ¿Por qué no llegó a los líderes religiosos? Porque ellos creían que veían y su corazón no estaba contrito, sino estaban molestos. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero dice Isaías que Él salió a encontrarse. Vino y descendió a la tierra. Se hizo hombre. Dice que descendió y vino a salvarnos. Y es encontrado por aquellos que se dan cuenta de su condición. Este hombre sabía su condición de ciego. Y pudo ver. Al escuchar el Evangelio, lo que Dios hizo en Cristo fue salvarnos. Fue primeramente darnos una condición, como hoy estamos escuchando. Somos ciegos. Ok, el Evangelio te dice, me dice, soy un ciego, y al darme cuenta de mi ceguera, ¿qué hago? Y esa ceguera de nacimiento yo voy y me rindo a ese ser que vino a dar luz, a ese Señor que vino a dar luz. ¿Qué piensas tú hoy día? ¿Verdad? Yo soy preguntón, ¿qué piensas tú? ¿Ves tu necesidad de Jesús? ¿Ves tu condición? ¿Qué piensas de que Él viene a ti que estás necesitado y a mí? Él viene a nosotros. Y si hay aquí algún amigo, nos ve un amigo, ya sabes, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿por qué el poco interés a las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hemos nacido ciegos a eso, pero si hoy tú te rindes a Cristo, hoy puedes mirar tu gran necesidad y Cristo llegará a tu vida y te dará la salvación y te da la vida eterna. Esa falta de interés que tiene el hombre, locura, puede ser resuelta hoy en Cristo Jesús, porque Él nos dice que nacimos ciegos, pero puede llegar a la luz como un amigo. Segundo, ¿qué? Él vio a ese hombre, pero miren los discípulos, los discípulos. Es primera vez que ya nombra a los discípulos aquí, los había nombrado separados, pero aquí dice, los discípulos le hacen una pregunta. Le dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Si ven lo diferente, eran discípulos de Jesús, pero Jesús, ¿qué estaba mirando? La necesidad que estaban haciendo ellos. Preguntas teológicas. Sin darse cuenta de la necesidad de este hombre, ellos hicieron una pregunta. Mientras Jesús miraba con compasión al hombre, ellos se hicieron preguntas para filosofar. Porque saben que era una doctrina popular en ese tiempo, que el sufrimiento físico está acompañado a un pecado. ¿Sí? Ellos decían, bueno, si este hombre está ciego fue por algo que él hizo o hicieron sus padres. Porque había en ese tiempo una doctrina de que todo lo que yo sufro es por algo malo que hice. Pero no solamente, ¿verdad? Decían, o fue él o fueron sus padres. Pero resulta que este hombre nació ciego. Pero ellos creían de la filosofía griega que el hombre podía pecar en el vientre de la madre. Por eso hizo fue él. Porque si es ciego de nacimiento, no pudo pecar para quedar ciego, sino que lo hizo antes de nacer o pecaron sus padres. Así que el judaísmo de ese tiempo, influenciado por la filosofía griega, como le dije, pensaba que el hombre pecaba antes de nacer. Pero lo primero que quiero decirle, ¿verdad? Que indudablemente el pecado, como hemos hablado, el pecado trae enfermedad y trae sufrimiento. El sufrimiento y la enfermedad vino por el pecado. Y también hay enfermedades específicas directamente relacionadas con el pecado. ¿O recuerdan o no recuerdan María o Miriam, la hermana de Moisés, cuando habló mal de Moisés? ¿Qué le pasó a María? O Miriam, le dio lepra. Ella pecó, indudablemente tuvo lepra. O cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, le dijo, vete y no peques más para que no te pase algo peor. Hay enfermedades que están ligadas a pecado, pero en este caso no estaba ligada a ningún pecado del Padre. Pero la gente dice, la Biblia dice, los padres pecarán y sufrirán las consecuencias de sus hijos. Déjenme decirle algo. Esa es una falsa doctrina que se ha levantado aún en nuestras iglesias y en círculos pseudo cristianos conocidas como maldiciones generacionales, donde yo creo que estoy cristiano, estoy sufriendo algo por una maldición que mi papá hizo tal cosa.
Lamentablemente, cuando vienen en nuestros, y nosotros todavía hoy día, cuando algo viene un sufrimiento para nosotros, o una catástrofe, empezamos a cuestionarnos, ¿será que yo soy un buen cristiano? ¿Me está yendo así porque yo me porté así? Pero ¿sabe qué? Esa falsa doctrina dice que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Pero la Biblia es clara, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Lo vimos hace varias semanas en Juan 8:36. Es la carne y no la maldición al cristiano el que le hace pecar. ¿Ok? ¿Sí? Es mi carne que me hace pecar y no una maldición. Ya le voy a explicar un poquito más porque no me quiero meter, esto es un tema doctrinal, pero sí quiero decir que aquí no hay esas maldiciones. En Éxodo 25, subrayelo, Éxodo 25. ¿Qué dice Éxodo 25? Éxodo 25, que a veces lo repetimos, ¿verdad? Y dice así: visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? De ahí se agarran porque hay maldiciones generacionales, pero no revisan toda la demás Biblia que, bueno, aquí hay algo mal. Aquí me dice, estos pasajes deben ser entendidos de manera nacional y deben ser entendidos de manera de la sociedad, ¿ok? En donde una generación como la que vivimos hoy día impía, indudablemente corrompe las siguientes. Si hay mucho pecado hoy día, indudablemente eso va a afectar a todos, ¿verdad? Hay un principio de consecuencia por la maldad. Pongamos un ejemplo, porque a ver, ¿cómo un padre afecta a sus hijos? Pero no es maldición. Resulta que el padre, ¿verdad?, roba. Y ese pecado no solamente si cae preso, ¿a quién afecta? ¿No afecta a los hijos también? Sí. Si él va preso, ¿no afecta a los hijos? ¿Tiene que ver eso con maldición? No tiene que ver, sino también en un sentido muy real, los hijos, porque si ese hombre es encontrado y juzgado, sus hijos van a estar afectados en esta familia. Póngale otro ejemplo. Resulta que un padre de familia es alcohólico. Tarde o temprano su adicción al alcohol trae consecuencias a sus hijos, a su familia. Por ejemplo, si él es borracho, indecente y entra preso, los miembros de su familia van a sufrir. Pero que no hay una maldición, sino que también esto puede hacer que un hijo que esté en un ambiente donde todos toman, se emborrache también. No es ninguna maldición generacional. Por eso dice que la maldad visitará a tercera y cuarta, pero es algo de una influencia, no tiene nada que ver. Pero vamos a matar con un versículo que no hay maldiciones generacionales, varios. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Deuteronomio 24:16. Mire lo que dice Ezequiel 18:20. Voy a ir rápido porque son varios. No es el punto de las maldiciones, pero quise detenerme aquí porque aún lamentablemente mucha gente entre nosotros preguntándose quién fue el que pecó, mi abuelo, mi tatarabuelo o Adán. No, hermano, no. Dios es justo, dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará, mire clarito, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será él, y la impiedad del impío sobre él. Así que Jesús respondió, versículo 3, no pecó ni su padre ni pecó él. Él está ciego para que hoy se manifieste la obra de Dios. Así que no hay siempre, hay relación entre el pecado y el sufrimiento. Este hombre no había hecho nada. ¿O recuerdan a Job? Job sufrió. ¿Recuerdan lo que pasó a Job? Cuando vinieron los amigos de Job, ¿qué dijeron? Empezaron a decir, oye, como que tú hiciste algo. ¿Y qué hizo Dios con los amigos? Los reprendió. Y de hecho la mala fama de los amigos de Job, porque en vez de venirlo a consolar, vinieron a decir, tú estás sufriendo por algo que hiciste. ¿Ah? Lo cuestionaron. No siempre hay relación del sufrimiento con el pecado personal. Él nació así para que Dios pudiera manifestar ese día su poder. Para que ese día pudiera hacer el milagro y hablarle a ellos y decirle, ustedes están ciegos, pero yo vine a dar vista a los ciegos. Ustedes nacieron como Él. Él no ve físicamente, pero ustedes están ciegos espirituales. Y cuando escuchen mi mensaje, ustedes van a poder ver. Ustedes son como ellos. Y todos nosotros, ¿verdad? Porque todos nacimos ciegos. Todos. Él, Dios, en su soberana gracia, usó este hombre para que Cristo demostrara que Él que era el Hijo de Dios y que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Estaban ciegos, así que la soberanía de Dios, Dios usa las personas, las cosas, las situaciones para un plan que tiene. Pero eso el hombre tiene problemas. Empezamos a pensar, uy, pero Dios, así nos vamos, ¿no? Uy, pero este hombre, ¿qué edad tendría ese ciego? Uy, pero Dios, ¿cómo va a permitir que viva 20 años ciego?
Se empezar a ver que la gloria de Dios y el mensaje de Cristo, nos empezamos a ir por la ramita a ver por qué Dios es tan malo y por qué hizo que este hombre naciera 20 años así y que fuera un mendigo y que estuviera ahí tirado. Porque nosotros no vemos siempre la grandeza de Dios. Y Dios es el dueño y Él hace como quiere. Por eso en muchas iglesias no se habla de la soberanía. Porque Dios, el hombre es soberano, según ese tipo de iglesia. Pero aquí el soberano, el que mueve la ficha como si esto fuera un juego de ajedrez, es Dios. Tú y yo somos una ficha en su mano, pero sabemos que Él no es un loco. Él es un Dios bueno, amoroso, que tiene un plan contigo y conmigo. Así que, no decía Jesús, ¿cuál es mi comida? ¿Cuál es la comida de Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Cuando tú haces la voluntad del Padre, eres más feliz que cualquier persona. Él agradas, así que Él vivió para eso. Y cuando tú entiendes eso, ves la maravilla y la gloria de Dios. Los hombres pudieron apreciar. Él vino para que ese día los hombres pudieran apreciar la gloria de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para estos líderes y para muchos hoy día no es suficientemente glorioso. Ven más gloria en buscar su gloria personal que en traer la gloria de Cristo. Porque esos hombres buscaban ¿qué? Reconocimiento. Entonces, la gloria de Dios estaba contra la gloria de ellos. Yo quiero la gloria de... Mucha gente, yo hoy estaba escuchando un podcast, ¿verdad? De unas personas que yo escuchaban en el año 2018, que Dios empezó a traer esta transformación en la doctrina, ¿verdad? Que yo venía de una doctrina donde todo esto que te estoy diciendo, maldiciones generacionales, ¿por qué ese hombre pecó? No, pues necesita una liberación. Por eso ese hombre que está casado con una buena esposa se fue con otra, porque un espíritu lo llevó allá. Mira qué bueno echarle la culpa a los demás. ¿Eso sabes quién lo dice? Los psicólogos. No, tú estás así porque es tu ambiente. Por eso es que tú eres un ladrón y un pillo. Es el ambiente el que te tiene así. No es el pecado que mora a ti, no es la carne que le gusta lo malo, sino es el ambiente. Y ahora nosotros cristianos, que también tenemos psicología cristiana, le decimos que la culpa es de un demonio. Y que yo necesito, en vez de rendirme y pedir perdón, necesito una liberación. Y que hay un espíritu jezabélico que me está llamando, por eso es que mis ojos se vuelven locos cuando veo mujeres. Y no hago como dijo, yo hice pacto en mis ojos para no pecar. ¿Verdad? Es una lucha, pero yo le echo la culpa a los demás y necesito una sanidad interior. No, mi hijo, lo que necesitamos es el evangelio y reconocer que somos pecadores y luchar por eso, porque hay gente que quiero dejar, tristemente, no es una burla, tristemente quieren dejar el alcoholismo, pero no trabajan en eso y empiezan a orar y aunque no, pero ya me liberaron 3 pastores. El último brujo que llegó, pastor brujo, me sacó el espíritu, pero yo sigo queriendo tomar. No saben que hay que tomar una cruz y morir. No saben que a lo mejor una persona que tiene adicción lucha y quiere. Ellos quieren que indudablemente no sentir ningún deseo por nada. No, estamos en un cuerpo vivo. Pero es una lucha de tú a tú, la carne contra el espíritu. Por medio de este acto que hizo Jesús podemos ver el contraste. Los hijos de Dios, ¿verdad? Los que han nacido de nuevo, los ciegos, el hombre natural, representa a estos legalistas que estaba él delante de ellos y querían aprediarlo. ¿Podemos apreciar la diferencia entre las dos personas? Este hombre que quedó sanado y estos hombres que continuaron ciegos. ¿Qué piensas hoy día que Dios nos dice que todos hemos nacido ciegos? ¿De qué manera el hecho de que Jesús nos ve antes que nosotros le miremos y tiene compasión de ti y de mí cambia nuestra visión sobre Dios el día de hoy? Que le importamos y que Él quiere cambiar nuestra visión, quiere darnos visión. Segundo punto, los ciegos verán. Nosotros debemos hacer las obras que me envió mientras es el día. La noche viene cuando nadie trabaja. Mira lo que dice él. Jesús vino y dice, me es necesario hacer, ¿qué? Las obras que Él me mandó. ¿Cuáles son las obras? El trabajo, la labor, la ocupación, la actividad que el Padre le habló. Él estaba hablando, a pesar de que me persiguen, a pesar de esto, yo tengo que seguir en las obras que el Padre me mandó. En la visión. Mira lo que dice la NTV. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. ¿Sabe qué? Cuando nosotros servimos al Señor descubrimos algo precioso, invaluable. Es para eso que nacimos. Jesús tenía un objetivo en mente. Jesús tenía solamente vino una cosa, dar vista a los ciegos. Porque dice en Mateo 5, 11, que con su venida los ciegos verán, los cojos, ¿verdad?, caminarán, los leprosos quedarán limpios, los sordos oirán, los muertos son resucitados y los pobres se les anunciará el evangelio. Él necesitó hacer esas obras para demostrar que era ¿qué? El Hijo de Dios y que creyera tuviera vida en su nombre. No es necesario hoy día levantar cojos ni hacer eso porque sabemos que era
aunque lo hizo en algunos, literalmente él sanó cojos y ciegos y paralíticos, pero el mensaje era, este es el poder que usted necesita para salir de su condición, ¿de qué? De minusvalía, porque cuando también nosotros podemos ser representados por cojos, enfermos espirituales, y él vino a sanar eso. Así que hoy mi Padre dispuso esta ceguera para demostrar el poder y para los que crean en mí puedan salir de allí. Dios es un Dios amor, amados hermanos y amigos. Él ofrece algo que no tiene. Este hombre tenía algún mérito para recibir ese milagro. Él no exige ningún mérito de nosotros. Él era ciego, un pobre mendigo que se da cuenta de su condición y Jesús extiende su amor. Y no como decía, cada vez que creían los líderes judíos que ellos merecían el favor y que Dios los premiaba por su buen desempeño, porque ellos eran muy rectos, no. Él nos saca de la ceguera y nosotros no tenemos ningún mérito para eso. Él lo hace por amor, Él vino para eso. Aquellos que han sido unidos al cuerpo de Cristo también deben estar unidos a la misión. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios? ¿Sabe que no hay cristianos en misión y otros sin misión? El evangelio está tan corrupta la iglesia que hoy creemos que hay cristianos que trabajan en la obra y otros no. En la Biblia no habían dos tipos de cristianos, cristianos comprometidos y cristianos no. Porque dice que Jesús vino y que no es necesario ir a hacer las obras. Todos los soldados están en el campo de batalla, ¿o no? No hay soldados retirados acá. El que se retira es el que se murió, o el Señor se lo llevó. Pero aquí no hay. Miren lo que dice ahí, mientras esté de día. ¿Qué significará mientras esté de día? Está hablando del tiempo que él tenía de vida. Mientras esté de día, porque yo soy la luz. Esté este mundo en tinieblas y la luz vino. Y mientras yo esté aquí tengo que hacer el trabajo. Pero mientras ustedes estén y sea de día, ¿cuál es el día para nosotros? El tiempo que tengamos en la vida. Nosotros llegará un día que será de noche. Cuando partamos de acá. Entonces mientras esté de día para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar. La Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malo. Durante el día el creyente debe hacer ¿qué? Estar colaborando en la misión de Dios. Debemos estar ocupados en la misión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mientras es de día y una noche, también nos dice el mensaje que es urgente. No se duerman. Hay que predicar el evangelio porque un día llegará la noche. Un día hay una urgencia. La noche viene cuando ya nadie va a trabajar. ¿Qué significa eso? Ya hay un día que no habrá más evangelismo. Estaremos en gloria. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos mucha gente que influenciar con el evangelio. Versículo 5. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz. Jesús vino a iluminar al mundo. Y una vez que Él subió, nosotros estamos para iluminar el mundo con la luz que Él nos dejó a nosotros. Él es el sol y por eso nos llamó para que reflejáramos esa luz en el mundo. Para que las personas al escuchar el mensaje pudieran salir de esa ceguera. Ese es nuestro mensaje ahora. Ese es nuestro trabajo. Jesús vino a dar vida, vista y que es el trabajo de la iglesia. Así que, para pasar al otro punto, ¿estás consciente que Dios nos ha asignado una obra? ¿Estás consciente de que la iglesia tiene un trabajo? Ahora que piensas que el día terminará, ¿no hay urgencia en el trabajo que debemos hacer? ¿De qué manera podemos cambiar un poco nuestra agenda para tener tiempo para el trabajo que Dios nos dio? Pregunto, ¿qué tan involucrados estamos en ese servicio? Eso es ser iglesia, es ser colaboradores, es dar vista a los ciegos, no hay otra cosa. ¿Verdad? Sabemos que venimos de un evangelio. Cuando yo estaba hablando de este podcast, ¿verdad? Que no dije nada del podcast, porque me perdí, pero este podcast habla sobre ese evangelio de conferencias y de ir y llenarse de conocimiento y de espectáculos y de conciertos, pero que no hace nada por los que están perdidos. Está malo ir para una conferencia, no siempre y cuando esa conferencia te lleve a una madurez y te lleves, te den herramientas para la misión. Pero la iglesia está entretenida en un show, un espectáculo, y no sabe que tiene una misión y que viene en la noche. O sí sabe, pero nos hacemos el loco. Tercer punto, el milagro de Jesús al ciego. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó barro en los ojos. 7, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues y se lavó y regresó viendo. Mucha de la gente, lamentablemente, perdemos el tiempo tratando de explicar por qué Jesús hizo eso. Que porque escupió, que porque hizo barro, que eso. Pero sabe que la Biblia no nos manda a hacer especulaciones. Nada de esto tiene importancia. Aquí lo que tiene importancia es que Dios hace como quiere para sanar.
al ciego. Aquí lo importante es el milagro, la sanidad, y no porque esto, porque tuvo que hacer aquello, porque Jesús no tenía una forma única para sanar. Él es soberano y Él hace como Él quiere, pero a veces tú escuchas, no, el barro significa esto, del polvo venimos y del polvo vamos, y empezamos a perder tiempo en el mensaje importante que es, Jesús vino a dar vista a los ciegos, y tú y yo éramos ciegos que ahora tenemos vista, o si no eres ciego, o si eres tú ciego, necesitas esa vista. El estanque de Siloé, ¿recuerdan que lo hablamos terminando la fiesta de los tabernáculos? El estanque de Siloé era el donde sacaba el agua el sacerdote y la echaba representando el agua de vida eterna. Pero ¿sabe qué significa la palabra Siloé? Enviado. Así que este nombre significa la bendición que iba a llegar al pueblo de Israel, el enviado. ¿Y cuál es ese enviado? La bendición final de Dios para su pueblo, ¿cuál era? Jesucristo, el enviado de Dios. Así que podemos decir que al Jesús enviar el ciego al estanque de Siloé, estaba representando que él mismo había sido enviado al enviado. ¿Sí? El ciego era vete al estanque. O sea, Jesús le estaba diciendo, vete al enviado. Ese enviado soy yo. Yo soy el manantial. Yo soy el que... Precioso manantial, el que lava nuestra falta, el que lava nuestro pecado, Él. Y por eso lo envió allá. Él podía sanarlo allí. Él podía hacer unos ojos nuevos, ¿verdad? Él no creó nuestro cuerpo. Pero todo Él lo hizo para que el hombre obedeciera, fuera allá y representara que Él la vida. Te dice que regresó viendo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos obedecer los mandatos de Dios. Amén. Qué hermoso, hermano. Siempre tenemos muchas cosas, como decíamos esta mañana, una otra cosa, pero hay bendición en obedecer. Y hay maldición en desobedecer. Porque Dios no premia a hijos desobedientes. La salvación es incondicional, pero la bendición es condicionada por mi obediencia. Y si nosotros no estamos en lo que venimos hablando, en la misión, ¿cómo tú quieres y yo quiero que Dios me bendiga si tenemos una comunidad donde debemos llevar al Evangelio? Ha sido cambiado tanto el mensaje que ahí tenemos gente, ¿verdad?, en nuestras iglesias que oran por bendiciones y son bien desobedientes. Y le pregunto, ¿cuántas personas tú evangelizaste este año? No es que a mí me da pena, pero mijo, que es un tratado, da. Ora, intercede. Y queremos que Dios nos bendiga cuando estamos. Tenemos lo primero, Jesús se fue y dijo, le doy una comisión. Y nosotros hacemos la comisión para que Dios se dedique a bendecir mi vida. ¿Tú crees que es un Dios bíblicamente bíblico te puede bendecir cuando tú no estás ni siquiera orando para ver? Porque no es fácil salir a evangelizar, pero por lo menos estás esforzándote, capacitándote y siendo testimonio para poder ser obediente a la misión que nos dio. Y los líderes judíos, aparentemente según ellos sanos, ¿verdad?, no pudieron ver, pero este hombre menesteroso y ciego recibió la luz. Es lo que dice este pasaje, que todo pecador ciego y enfermo y sin posibilidad de una cura solo tiene una opción para ser sanado. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Ese ciego, ¿qué otra oportunidad tenía ese ciego? Y así tenemos que verlo nosotros. La única oportunidad para nosotros ser sanados es Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Si tú tienes más opciones, no valoras a Jesús. No, si Jesús no me bendice esto, yo voy y busco mi manera de hacer las cosas. No. Este ciego estaba totalmente sin ninguna posibilidad. Y así quiere que Jesús, que le veamos a Él, no tiene más opción, solamente soy yo. Por eso dice en el versículo 39, que lo vamos a ver dentro de 3 semanas, Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Estos líderes judíos creían que veían, pero quedaron ciegos. Y este hombre que no veía se dio cuenta, así que más o menos este pasaje lo que nos habla, ¿verdad?, es que los ciegos son los que no se dan cuenta de su necesidad. Y los que reciben la vista son los que se dan cuenta de su enfermedad. ¿Sí? Miren lo que dice Isaías 42, 6 y 7. Isaías 42, 6 y 7. Yo soy el Señor en justicia. Te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Así que la humanidad está bajo tinieblas, pero Jesús vino a sanar la humanidad y Cristo es la luz que necesita este mundo. Mira lo que dijo Charles Spurgeon para pasar al último punto. No es nuestra pequeñez
Charles Spurgeon dijo, no es nuestra pequeñez lo que impide a Cristo, sino nuestra grandeza. No es nuestra debilidad la que obstaculiza a Cristo, sino nuestra fuerza. No son nuestras tinieblas las que obstaculizan a Cristo, es nuestra supuesta luz la que retiene su mano. Cuando nosotros nos creemos, ¿verdad? Nos creemos grandes, nos creemos fuertes y nos creemos que vemos, son nuestra gran, ¿verdad? Barrera para que Dios haga su obra. Es nuestro orgullo, es nuestra altivez. Creemos, no necesito ayuda, déjame tranquilo. Y aún nosotros como iglesia debemos luchar, porque todavía luchamos con el orgullo. ¿Qué es el orgullo? No decir necesito ayuda. No, pues yo vine a la iglesia, pero ya para qué le tengo que contar a los demás lo que yo sufro. Ok, sufre tú solo. Pero la iglesia se ha puesto para que nosotros caminemos juntos. Indudablemente una iglesia, ¿verdad? Hay mucha gente, pero uno, dos, una persona que te diga de la mano, una persona con que camine contigo, que tú le abras su corazón para que pueda el Señor obrar y decir, me rendí, Señor, ¿no? Lo he querido hacer a mi manera, pero lo hago a la tuya. Último punto, la fe del ciego sanado. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Sabe quiénes son los vecinos, verdad? Las personas que convivían con él. Sabían quiénes eran. Lo conocían y conocían también a quién. A su padre, a su familia. Y dijeron, en otra versión dice, ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Versículo 9. Él es, decían unos. Empezaron una discusión, ¿verdad? Él es, no es. ¿Y sabe cómo lo mató él? Dijo, yo soy. ¿Será, no será, no será? Y él dijo, la discusión se acabó cuando el ciego dijo, claro que soy yo. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, un hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuera al estanque. Yo fui al estanque y recibí la vista. Y ellos dijeron, ¿ves qué triste, verdad? El milagro, ellos conocían. ¿Qué debería haber después de un milagro eso? ¿Qué debería haber? ¿Ah? Si usted ve un ciego que toda la vida ha estado el cieguito de ahí de la cuadra y lo ve viendo, ¿qué debería hacer la gente cuando lo ve viendo? O cuando lo ve que está observando, ¿qué debería hacer? Como asombrarse. Alabar, glorificar, exaltar, darle gracias, felicitarlo. ¿Y qué hicieron? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos ver? Le preguntaron y él dijo, no lo sé. Puede que esta petición de ellos no haya sido bien intencionada. Recuerda que estaban buscando a Jesús para matarlo. Así que Jesús estaba siendo perseguido para ser entregado y aprender a las autoridades. Pero lo triste, como veníamos diciendo ahorita, que nadie manifestó gozo por el milagro. Nadie felicitó al ciego, a este hombre o al ciego. Nadie le dio gracias a Dios, nadie glorificó su nombre. Así que esta extraordinaria señal pasó por debajo de cuerda. Así que terminamos con la gran realidad que podemos ver en este pasaje. El hombre que conoce su ceguera, Jesús le da vista. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Qué te hace el Evangelio? Las primeras noticias te dicen tú estás ciego. Y la segunda noticia puedes tener vista. Eso lo hace una iglesia bíblica. Te dice tú estás ciego. Y el decir que uno está ciego, ¿es fácil escuchar que uno está ciego? No, tremendo. Pero las iglesias, y no hablar de otras iglesias, pero la iglesia lamentablemente te dice que estás ciego, que estás viendo, que tú estás bien. Y no te dicen, ¿verdad? Pero Jesús le da vista a aquel que reconoce su ceguedad. Aquel que cree que puede ver, seguirá en tinieblas como estos líderes. Así que Él es la única esperanza para esta grave enfermedad que sufre la humanidad, que está en tinieblas. Es el glorioso Evangelio. El Evangelio es el único mensaje en donde Dios puede iluminar al hombre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos nuestra condición, nos arrepentimos y luego podemos ver la gloria, como dice el libro, la gloria de Dios en la faz de Cristo. Amén, porque esa gloria se ve en Cristo. Cristo es la gloria de Dios. Amén. Y recuerdan cuando fue a orar, dice, Señor, vieron la gloria cuando se puso, ¿verdad? La transfiguración. Dios mostró un poco su gloria. Cuando Dios se nos muestra a nosotros en Jesús, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y ahora hoy día, ya terminando, nosotros podemos ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, porque este libro habla de Cristo. Por eso una iglesia bíblica es una iglesia que busca glorificar, mostrar a Cristo, es cristocéntrica, porque en Cristo podemos ver la gloria de Dios. Y cada vez que yo voy a la Biblia, ella me muestra, ¿verdad?
ella me muestra a Cristo si yo lo busco y si yo estoy buscando. No hay nada más satisfactorio para nosotros. Más mayor que cualquier gloria humana es la gloria de Dios que podemos ver. Porque Dios en su infinita misericordia hizo que este hombre ciego de nacimiento no siguiera viviendo en tinieblas. Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Es morir en tinieblas. A mí, y si tú eres cristiano hace años, o el tiempo que tengas de cristiano, Dios en su misericordia no permitió que tú siguieras viviendo en tinieblas, sino que envió a algún regalo de Dios a través de alguien que te predicó el Evangelio para que tú y yo no siguiéramos viviendo en tinieblas. La peor desgracia es morir en tinieblas, sino que envió a su Hijo para que ese día pudiera ser esa gran señal, una señal de decir, todos los hombres en Adán son ciegos, pero en Cristo tienen vista. Así que, mi amiga, termino con esto. Hoy el mensaje ha sido claro. Todos nacemos ciegos, todos. No hay deseo, no hay interés. ¿Cuánta gente tú has escuchado y ha hablado y ha venido acá y dice, bueno, a mí las cosas espirituales más o menos, yo con la Biblia no voy? Y así tantas cosas que está demostrándote a ti y a mí que están ciegos. Pero si tú estás aquí o estás mirando y Dios te ha hablado, estás aquí, esa falta de interés, y eso que con cualquier cosa, ¿verdad? No hay interés en las cosas de Dios, ¿sabe qué? Es porque estás ciego. Pero lo más hermoso es que Dios quiere que salgas de esa ceguera. Porque si no vas a seguir viviendo de manera como vivía este hombre. ¿Cómo vivía este hombre? Necesitado, mendigando, sin dinero, pobremente. Y el único medio que Dios ha dado para salir de esa situación es la vida de Cristo. Es que hoy te invito, mi amigo, mi amiga, que reconozca tu gran necesidad, que estás ciego, que estás ciega y que necesitas la luz de Cristo para que Él pueda sacarte de esa situación. Y si tú te arrepientes y pones tu vida, tu fe en Él, Él llegará la luz a tu vida. Oremos, iglesia. Amada iglesia, nosotros podemos decir, bueno, yo soy iglesia, yo estoy viendo, yo veo, ¿sabes qué, iglesia? Muchas situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Muchas situaciones de nuestra vida necesitan ser iluminadas, muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces estamos como estos hombres, los discípulos, que estaban centrados en preguntas teológicas y no vieron la necesidad. Oremos, iglesia, para que el Señor nos dé luz y podamos ver más la necesidad y tener compasión con aquellos que están ciegos. Que podamos ver a los ciegos y acercarnos, porque Jesús no esperó que lo miraran. No le podía ver, pero Él se acercó a los que estaban ciegos, para que nosotros nos acerquemos al que está en necesidad. Iglesia, pidámosles al Señor esa compasión de ver a los ciegos que nos rodean como Él lo veía. Iglesia, pidámosles al Señor que nos ayude a involucrarnos más y más en la obra de Dios, en ese trabajo que Él entregó a su iglesia, en la misión que nos encomendó. Iglesia, no desperdiciemos más el tiempo, porque la noche está cerca. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por traernos una representación de nuestra vida, que estábamos ciegos y que tú viniste, la luz del mundo, y nos sacó de la ceguera. Que eso nunca se nos olvide, que salimos de la condición natural, de incredulidad, de ceguera, de mendicidad, y tú nos diste vida. Y nos has vestido como vestiste al hijo pródigo, con ese manto y con esa justicia de Cristo. Y que, Señor, al ver nosotros también podamos ir por en pos de aquellos que están perdidos, Señor. Aún ilumina nuestras tinieblas, Padre. Pido por este grupo de hombres y mujeres que aquí nos acompañan, Señor. Espero que esta palabra haya caído en sus corazones. Espero que esta palabra, Señor, produzca fruto y que nos vayamos de aquí pensando cómo este mensaje puedo aplicarlo en mi vida y cómo puedo ponerlo en práctica. Señor, gracias por tu infinita misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, amado hermano. Si alguien tiene alguna petición de oración, antes vamos a ir a orar.